conversaremos con el doctor Juan Carlos Sánchez. Doctor, especialista en medio ambiente, ingeniero industrial, coganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Con él trataremos la transición energética y el cambio climático. Profesor Sánchez, usted participó recientemente, se puede decir, en el COP21 en París y particularmente abordó el tema de la reconstrucción de lo común. Yo presumo que es la casa común, el hogar de todos, el planeta. ¿Me puede comentar un poquito? Sí, bueno, quizás es bueno aclarar de antemano que yo no participé en la negociación como tal, porque esta es una negociación donde participan los delegados de los estados. Y claro, yo fui invitado por el gobierno de Francia, sí, a quien le estoy profundamente agradecido. Ellos me invitaron a un debate televisado de 2 horas con expertos de otros países, donde efectivamente se habló del problema del cambio climático y de la amenaza que representa para el desarrollo de muchos países, ¿no? Casi todos. Y efectivamente, bueno, en este debate pudimos ver perspectivas desde distintos ángulos, porque ciertamente no solamente enfocamos el punto de vista científico, sino que también habían allí artistas, ¿no? El humano. Sí, para ver, digamos, socialmente, culturalmente, incluso artísticamente, ¿no? Y efectivamente, pues el cambio climático pues, impacta todas estas facetas de la humanidad, porque ciertamente la elevación de la temperatura, pues, que ocasiona todos estos trastornos del clima, tiene impactos sociales terribles, ¿no? Pues hay sobre todo los eventos extremos en los cuales se ocasionan, pues, pérdidas de vidas humanas. Claro. Partiendo de allí, pues entonces es terrible, pero también pérdida, digamos, de propiedades materiales, de negocios, de vías de comunicación. Entonces, claro, los países están sumamente preocupados por esto, unos más que otros. Casi que hay como una especie de escala de preocupación, porque va desde los pequeños estados insulares que pierden su territorio. Ahí puedo comentarle que hay islas, por ejemplo, la isla de Kiribati en el Pacífico, que va a perder, pues, todo su territorio si sube el nivel del mar, y ya están haciendo planes, han adquirido territorios en Fiji para mudar toda la población del país a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, el impacto Trágico. que eso tiene desde todo punto de vista, ¿no? Tuve oportunidad de conversar, por ejemplo, con una señorita que venía de un pueblo del norte de Alaska, que se está derritiendo, y entonces están perdiendo el pueblo, ¿no? Claro, entonces ella trata de transmitir este mensaje y la preocupación y la tristeza de ver, digamos, que todo lo que es su memoria de su infancia se está perdiendo a través de canciones, ¿no? Entonces, es una multitud de facetas impresionante, ¿no? Y claro, yo creo que es importante que lo conozcamos, que entendamos que efectivamente esto nos va a afectar, que es imposible poder frenar el cambio climático en el corto plazo, que van a haber impactos de mediano plazo, que los esfuerzos que se hacen en esta convención que tuvo lugar en París es para tratar de evitar que la temperatura suba más de 2 grados centígrados, no porque 2 grados centígrados asegure un resguardo, sino porque es lo mejor que puede hacer, se puede hacer con la tecnología que se tiene actualmente. Es decir, frenar el cambio climático más allá de 2 grados centígrados sería sería un logro extraordinario, ¿no? Pero frenarlo menos de 2 grados centígrados es imposible. El hombre y la mujer común entendemos que es un fenómeno que ya está ahí, que es indetenible, y que lo que podemos hacer, o lo que más se puede hacer, es tratar de entenderlo para ver cómo cada uno desde nuestro propio espacio colabora. Sí. Pero voy más allá. ¿Realmente los estados se comprometieron y van a hacer algo y se va a obtener resultados de este COP21? Bueno, realmente la COP21, a ver, hubo muchas innovaciones. La primera de ellas fue la manera en que se negoció, porque todo el proceso de negociación que tuvo lugar para llegar a la Convención de Cambios Climáticos y luego al Protocolo de Kioto en el año 1999, que luego entró, digamos, en vigencia en el 2005, era un proceso en el cual prácticamente todos los estados negociaban las reducciones que debían hacer los países desarrollados en primer término, ¿no? Porque son, digamos, los que tienen mayor responsabilidad. Y en hecho el Protocolo de Kioto solamente compromete a los países desarrollados.
pero entonces todos los países opinaban acerca de lo que debía ser cada país desarrollado. Y aquello era muy difícil porque, bueno, son 195 países en toda la comunidad internacional. Y sus opiniones, en todo caso. Entonces, claro, a partir de la reunión de Copenhague, que fue en diciembre del 2009, allí, bueno, prácticamente no se llegó a ninguna discusión porque surgió una nueva propuesta de negociar de una manera distinta, que es que cada país de antemano iba a decir, bueno, yo voy a contribuir con una reducción de tanto. Es como colocar sobre la mesa lo que está dispuesto a hacer cada país, que es una manera distinta porque es como negociar de abajo hacia arriba, es decir, de cada país hasta llegar a un acuerdo, que tratar de negociar de arriba hacia abajo, ¿no? Y son compromisos concretos en todo caso. Sí, porque cuando los países dicen yo estoy dispuesto a hacer tanto, es porque disponen de los recursos y de la tecnología para lograr ese nivel de reducciones, ¿no? Y efectivamente para esta reunión, porque la fecha tope para entregar esas contribuciones era octubre del 2015, y en octubre del 2015 180 países ya habían puesto su contribución sobre la mesa. Entonces, claro, eso pues creó como una especie de atmósfera positiva hacia la negociación. Otra de las yo diría que innovaciones en cuanto al resultado es que no hay un límite de reducción de emisiones para ningún país, ¿no? Sino que cada país dijo, está bien, yo voy a contribuir con esto y voy a reducir en tanto por ciento para el año 2020 o para el año 2030, ¿no? Entonces, claro, Naciones Unidas toma aquello y dice, bueno, está muy bien. Entonces, la segunda etapa es que tienes que decir cómo lo vas a hacer. ¿En qué sectores? Sector transporte, sector que es el que más forestal. Contamina, ¿no? Es como llegar a un nivel de detalle más fino, ¿no? De tal manera de que no sea solamente tener un número, sino el cómo lo vas a hacer y con qué políticas en tu país lo vas a hacer, ¿no? Entonces es la siguiente etapa, que los países tienen que decir ahora cómo lo van a hacer y entregar esta información con una periodicidad de cada 2 años. Y va a haber entonces un comité de expertos en Naciones Unidas que va a supervisar lo que dice cada país. Es decir, no solamente va a recibir la información y va a ver si se compagina lo que el país está diciendo que va a hacer con la reducción de emisiones que va a alcanzar. Y si hay dudas, puede ir al país a verificar aquello, ¿no? Claro, un poco más concreto, más real. Claro, y la otra condición es que tiene que ser absolutamente transparente. Y la fortaleza del acuerdo radica allí, en esa transparencia, porque cuando yo digo transparencia, es transparencia para toda la sociedad civil. Y deja una responsabilidad sobre la sociedad civil que entonces tiene que exigirle a sus gobernantes lo que está haciendo. La transparencia. La transparencia. Esa transparencia tiene que verse tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque lo que digan los países y llegue a Naciones Unidas va a ser de dominio público internacional. Entonces, claro, en una era en que estamos, en la cual las ONG son cada vez más activas, más fuertes, el escrutinio es cada vez mayor, bueno, el éxito de la convención radica fundamentalmente allí. Y esto, bueno, es producto, yo diría, de toda una estrategia diseñada por la presidencia de la cumbre, que estuvo en manos de los franceses, que efectivamente yo creo que hicieron un trabajo diplomático estupendo, ¿no? Para poder llegar allí, ¿no? Porque ese aspecto incluso era clave para poder tener dentro de los países, digamos, que van a participar a los Estados Unidos. Porque esa condición, según los abogados norteamericanos, le permite al presidente Obama firmar la convención sin pasar por el Congreso. Claro, eso es extraordinario. Y un éxito diplomático. Sí, porque así se evita, digamos, lo que se llamaba el síndrome del protocolo de Kioto, ¿no? Que de nuevo, pues, si se establecían metas para los países, en los Estados Unidos esto debía ir entonces al Congreso republicano y hasta ahí llegaba. Sí, se convirtió en buena voluntad y en más nada, sí, al final. Efectivamente. Usted también siempre menciona que si bien es cierto que Venezuela es conocido, o somos conocidos por ser un país petrolero, sin duda alguna, no menos cierto es que somos un país muy rico en la diversidad biológica, ecológica. Cierto. Somos un país megadiverso, entonces. Ahí radica nuestra verdadera riqueza y esa riqueza hay que protegerla de cara a los efectos del cambio climático. Sin duda alguna, yo no podría decirlo mejor, incluso yo llego al extremo de decir que nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros océanos, es el petróleo del futuro. Sí. En realidad es el petróleo del presente, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y es bien importante esto porque para nosotros, yo recuerdo cuando estábamos negociando el protocolo, que con frecuencia nos reuníamos en la OPEP.
Yo era en esa oportunidad pues el asesor técnico de la delegación nacional y acompañaba a los directores de ministerio y a los embajadores que eran realmente los negociadores los que tenían, digamos, la voz en cuanto a la negociación, pero yo era el que estaba, digamos, asesorándoles, ¿no? Y cuando estábamos en la OPEP, pues habían dos posiciones, porque los países del Golfo Pérsico, ellos decían, esta convención no nos conviene desde el punto de vista del negocio petrolero y tenemos que hacer todo lo posible para, si no evitar que se produzca, por lo menos tratar de alargar la negociación, tratar de ganar tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros decíamos, ya va, nosotros no podemos tener una posición similar porque es evidente que ustedes pues no tienen el mismo recurso natural que tenemos nosotros, porque no lo tienen, ni siquiera tienen recursos de agua dulce. Ellos Sí. pues su suministro es desmineralizando agua de mar, ¿no? Venezuela tiene luz y agua todo el año. Efectivamente. Pero sin embargo, los países del Golfo, muchos han transitado hacia la agricultura, preparándose también. Sí, y les ha costado muchísimo, ¿no? Sí. Porque no tienen los suelos para ello, ¿no? Entonces tienen que acondicionar muchísimo los suelos y eso es sumamente costoso, pero tienen la riqueza petrolera para hacerlo. Y bueno, nosotros llegamos allí a un acuerdo en el cual efectivamente los países árabes siguieron esa estrategia y bueno, un acuerdo, digamos, no escrito en el cual nosotros, cada vez que ellos hacían todas estas estrategias para alargar la convención, nosotros no opinábamos, decidimos, digamos, no manifestarnos ni a favor ni en contra, ¿no? Claro. Y en contrapartida, cada vez que nosotros opinábamos, y cuando digo nosotros es porque dentro de la OPEP no solamente estaba Venezuela, estaba Ecuador en ese momento, Gabón, que también es un país, digamos, con recursos naturales riquísimos. Cada vez que nosotros opinábamos, los países del Golfo se quedaban también, no opinaban, cada vez que nosotros emitíamos una opinión. Y así se manejó la convención hasta el protocolo de Kioto. De ahí en adelante yo no seguí participando, porque yo, digamos, me trasladé más bien al mundo de las ciencias, que es de donde yo vengo originalmente, Sí. que es el panel de expertos de cambio climático. Y no sé, digamos, cuáles fueron el enfoque que siguió la estrategia venezolana de ahí en adelante. Pero usted como experto y conocedor y estudioso de nuestros recursos, sin duda, y del medio ambiente, y viviendo la época que nos toca además, Sí. histórica, de los cambios que se avecinan en materia petrolera fundamentalmente, ¿piensa que esa riqueza natural, esa megadiversidad, pues nos hace de alguna manera el camino más fácil para un cambio económico con miras a que el petróleo vaya perdiendo cada vez la fuerza que tiene, me imagino? Sí, es decir, el acuerdo sin duda va a impulsar esta transición energética que ya venía ocurriendo, ya hay indicios, digamos, de transición energética en varios países, pero este resultado de París impulsa aún más esa transición energética, es como si la acelerara, ¿no? De hecho, el objetivo de largo plazo, es decir, en la segunda mitad del presente siglo, es abandonar por completo los combustibles fósiles, abandonar por completo la era del petróleo. Las energías contaminantes. Sí, todas las energías contaminantes. Ahora, el camino para nosotros no va a ser fácil porque es un camino que exige mucho esfuerzo, sobre todo esfuerzo desde el punto de vista del conocimiento, del desarrollo del conocimiento de esos recursos naturales. De la estrategia. Sí, efectivamente, porque de los recursos naturales podría compartir pues muchas experiencias que he tenido. Por ejemplo, la misma selva amazónica, ¿no? Yo pues tuve oportunidad de estar en Brasil en una oportunidad cuando se celebró Río +20 y ahí había una exhibición de los productos agrícolas que produce la selva, ¿no? que se producen en la selva amazónica. La cantidad de medicinas además que se pueden de extraer. medicinas que se pueden extraer y de verdad que yo probé una cantidad de nueces, de bayas, generadas allí en la selva amazónica que se podrían generar en Venezuela, que yo desconocía por completo, y es una variedad asombrosa, ¿no? Claro, pero Entonces, sume a eso medicina, textiles, pinturas derivadas de esos productos que no conocemos. Sí, productos químicos de síntesis que se sintetizan a partir de moléculas naturales, ¿no? Caramba. De hecho, hay una nueva rama de la química que ha surgido hace unos 10 años. Es que usted es ingeniero industrial exactamente, también. que es la química verde. Entonces, Claro. la química verde trata de copiar moléculas que existen en la naturaleza y que tienen propiedades, bien sea medicinales, bien sea incluso cosméticas, ¿no? De hecho, hay marcas de cosméticos que funcionan solamente con productos naturales. Sí. Entonces, claro, hay toda una posibilidad, digamos, de desarrollo a partir de los recursos naturales, pero hay que entenderlos, hay que estudiarlos a fondo, ¿no?
Saber las fortalezas. Saber lo que tenemos Claro. allí, la riqueza que tenemos allí. Claro. El crecimiento poblacional, la demanda de alimentos va a crear una demanda de agua a futuro, y no estamos hablando de muy lejos, 2030, 2040, 10, 20 años. 10, 20 años de recursos hídricos que muy pocos países lo tienen. Y si Venezuela tiene recursos hídricos en abundancia, pues eso nos da también una fortaleza tremenda, ¿no? Es decir, no digo, digamos, de vender el agua, ¿no? Porque realmente el agua se vende a través de los alimentos. Sí. Entonces, claro, tenemos también tierras fértiles que no están suficientemente aprovechadas desde el punto de vista óptimo, y eso pone entonces en perspectiva la riqueza del potencial que tenemos con nuestros recursos naturales, y eso que no tocaba, digamos, la belleza turística de nuestros escenarios que son bien conocidos, ¿no? ¿Dónde cree usted que está el futuro de Venezuela en los próximos 20, 30 años? Bueno, 20, 30... Desde el punto de vista económico. Sí, 20, 30 años todavía vamos a estar en una transición en la cual el petróleo todavía va a estar allí, pero no va a tener, digamos, la misma demanda. Los mercados van a ser más pequeños, Venezuela va a seguir exportando, pero, digamos, no en la misma cantidad. Los precios no van a ser los mismos. Va a haber mayor demanda de productos de hidrocarburos más elaborados, que ya no son, digamos, los hidrocarburos destinados a la fabricación de combustibles, sino de productos más elaborados, de lo que llaman de química fina, ¿no? Por eso yo insisto en que el futuro de Venezuela es prometedor en la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones educativas y de investigación y desarrollo. Eso es clave, eso es fundamental, sí, el desarrollo de la ciencia, y necesitamos, pues entonces, invertir más en ciencia y tecnología, invertir más en nuestras universidades, tener más universidades, porque además tenemos a la juventud. O sea, tenemos un porcentaje importantísimo de jóvenes en nuestra demografía, que es fundamental, pues, para el crecimiento tanto de la ciencia como de la educación. Entonces, claro, y tenemos gente muy bien formada que puede contribuir a la formación de esos jóvenes. Efectivamente. Usted es un ejemplo como profesor, y otros que hemos tenido aquí, que bueno, no solo lo digo yo, muchos de los que nos escriben sobre el programa dicen que vienen mentes brillantes en todas las áreas. Bueno, esas mentes brillantes tienen la responsabilidad de prepararnos para una transición correcto, en las energías, y formar a los chicos de 20, de 25 y 30 años. Sí, y es asombroso, es decir, yo no sé de dónde viene, digamos, esa creatividad del venezolano. Yo tengo tendencia, digamos, a creer, porque es una creencia, eso no tiene, digamos, ninguna base científica, de que viene que nosotros somos como que muy mezclados entre europeos, indios, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor la riqueza viene de allí, es decir, que es algo genético, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación que usted tiene como científico en estos momentos por factores que afecten el medio ambiente? Pensando en el COP21, justamente, que usted acaba de estar. ¿Cuáles deberían ser los cambios que deberían hacer principalmente las industrias, los ciudadanos comunes y el Ejecutivo, protegiendo nuestra biodiversidad? Sí, bueno, es por etapas, ¿no? Yo pienso que lo primero es informarse, ¿no? Porque realmente no es ni siquiera aumentar el conocimiento, sino obtener información, que es algo más sencillo, ¿no? Útil para el día a día. Porque claro, son ya 30 años desde que el mundo científico está trabajando este tema del cambio climático, que hay muchísima información disponible en los medios internacionales, ¿no? Y claro, esa información debería, digamos, organizarse, porque es un cúmulo de información, de tal manera de extraer de esa información la que es más relevante para los problemas de nuestro país, ¿no? Claro. Esos problemas se traducen fundamentalmente en problemas de vulnerabilidad a las distintas manifestaciones del clima, análisis de riesgos, ¿no? Y puedo mencionar algunos ejemplos muy sencillos, es decir, todos recordamos el caso de Vargas, en el cual, pues, se produjo, digamos, un desprendimiento de masa desde los cerros, desde las montañas, claro, hacia la costa, ¿no? Y nada impide de que ese fenómeno no se pueda producir en la cara sur de la montaña, es decir, hacia Caracas, ¿no? Claro. Y se han hecho estudios desde hace ya 10 años, se hicieron, por cierto, en la Universidad Central de Venezuela, para establecer cuáles son los riesgos que tiene nuestra ciudad. Y se sabe, si eso se produce, ya se sabe por dónde bajarían las rocas, cuáles urbanizaciones se verían afectadas,
y hay un mapa que identifica todos esos riesgos. Entonces, claro, ahí hay que construir de manera distinta y reforzar las edificaciones. Entonces, el trabajo quedó como inconcluso porque se llegó hasta el mapa de riesgos, pero no se ha seguido trabajando el tema, ¿no? No se han invertido, digamos, más recursos en esto. Y hay que hacerlo no solamente para la vulnerabilidad de una ciudad en particular, porque son vulnerables, por ejemplo, los cultivos en Perijá, en el Zulia, que se inundan. Desde el punto de vista de las inundaciones, el caso, digamos, de los Andes también tiene bastantes zonas que se inundan con facilidad, Higuerote no se diga, ¿no? Sí. Y bueno, lo que estamos viviendo en este momento, que es una sequía prolongada, sabemos que hay una incidencia del efecto Niño. Esa sequía, por efecto del cambio climático, a futuro pudiera ser más intensa y más frecuente. Entonces tenemos que tener mejores planes de contingencia para poder garantizarle, pues, a la población los recursos debidamente en esas situaciones de emergencia. Entonces, claro, todo esto pues tiene un nombre bien específico, que es la adaptación al cambio climático. Esa adaptación entonces no es una adaptación entendida en términos generales para todo el país, sino que es sectorial, ¿no? Incluso hay una adaptación para el sector salud, Claro. donde también somos muy vulnerables. Entonces, en términos gruesos, las vulnerabilidades del país están identificadas, pero hay que bajar, hay que profundizar en la investigación y en la ciencia para saber cómo contrarrestar esos efectos negativos del cambio climático, que, como dije, se van a producir, solo que con la convención lo que se busca es evitar que se llegue, digamos, a una situación demasiado crítica, ¿no? Por eso siempre insisto que es tan importante la labor que hacen nuestros científicos, los diagnósticos y los avances que se han hecho en diferentes áreas del conocimiento, y que tenemos que profundizarlos, porque para que el país avance necesitamos el conocimiento científico y a nuestros científicos. Sí, y de verdad se están haciendo esfuerzos quizás un tanto atomizados, o sea, cada quien en su laboratorio, que ameritan un cierto grado de organización, ¿no? Porque claro, en la medida en que se creen redes, esas redes son mucho más eficaces en cuanto a resultados que el trabajar individualmente metido en un laboratorio, en una universidad o en un centro de investigación. De hecho, yo tuve esa experiencia cuando tuve la oportunidad de participar con el panel de Naciones Unidas, porque, bueno, yo estaba en un nicho de investigación donde éramos 7 investigadores, cada uno de un país distinto, y mantuvimos, digamos, un flujo de información de los trabajos que hacía cada quien hacia un mismo objetivo, constante, gracias a las redes, pues, de información que existen hoy en día, ¿no? Las redes de comunicación. Entonces, Claro. prácticamente todo el trabajo era a través de Internet, todo el flujo de comunicaciones, los contactos, las opiniones acerca de los trabajos de cada quien. Los otros científicos, las otras universidades en el mundo entero, Sí, estamos interconectados. a un punto tal que hoy en día hacer investigación individualmente no tiene sentido. La investigación realmente que da resultados es la investigación que es compartida, que es en red, ¿no? Y que es compartida verdaderamente, es decir, con mucha honestidad, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar hacia allí, y hay un trabajo bien interesante que está haciendo en este momento la Academia de Ciencias Naturales. Vamos a producir un informe el presente año sobre cambio climático, donde vamos a recopilar la información que se está haciendo en cada uno de esos laboratorios en toda la geografía nacional. Maravilloso, y además va a ser muy útil para el país desde el punto de vista de la ejecución y de un plan estratégico político, Sí, ¿no? sí, yo diría que tiene, digamos, va a tener dos resultados importantes. Por un lado, el conocimiento de lo que se está haciendo en el país, porque nosotros mismos los investigadores desconocíamos. Era sorprendente lo que nos llegaba a la academia de lo que están haciendo en los Andes, lo que están haciendo en el Zulia, o lo que están haciendo en el oriente del país. Y claro, colocarlo todo en un solo informe va a ser, digamos, un documento de una riqueza de información valiosa. Y número dos, tiene que ser el documento de partida para organizar mejor la investigación en el país, claro. Es decir, para consolidar esa red de información y crear, digamos, una política más sólida de ciencia en materia de cambio climático en el país. Un valor, profesor, que haya sido fundamental para usted a lo largo de toda su vida. Yo diría que la constancia, es decir, los que trabajamos en ambiente tenemos que acostumbrarnos a que los resultados no se producen a muy corto plazo, los resultados son de largo plazo, ¿no? Y bueno, voy a compartir algo que me sucedió luego, digamos, de que resulté pues co-ganador del Premio Nobel de la Paz, y me se enteraron mis estudiantes en la Universidad Central. Mis estudiantes, la expresión que no se me olvidará nunca, que me decían, profesor, entonces sí se puede, ¿no?
Claro que se puede, es cuestión, digamos, de ser constante en los esfuerzos y, por supuesto, no trabajar para ganarse un premio, sino trabajar por amor a lo que uno está haciendo fundamentalmente. Para dejar un legado. Así es. Y para formar otros. Así es. Ha sido un lujo esta conversación, profesor. He aprendido muchísimo y estoy seguro que lo que ha compartido a través del canal de nuestra conversación también. Y se siente muy orgulloso de tener personas que como usted trabajan día a día por tener un mejor país y buscar un mejor futuro. Gracias. Gracias.